Durante aquellas 2 horas interminables, en todos los canales de noticias los presentadores repetían una y otra vez que había heridos, pero que se esperaba una recuperación completa. No sé por qué, pero aquello me llenaba de una ira inexplicable, como si las palabras no alcanzaran a reflejar la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. A los 61 años, la hermana de la princesa Diana ha llevado sobre sus hombros no solo el peso de su propia vida, sino también la sombra inquebrantable del legado de Diana, que sigue vivo décadas después. Durante años, los rumores no dejaron de circular. Relatos insinuados en los tabloides, preguntas planteadas por historiadores, debates interminables entre seguidores de la realeza en todo el mundo. Y sin embargo, en un momento de gran carga emocional, ella no pudo contenerse más y rompió en llanto, confirmando lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo, aunque nunca lo habían escuchado directamente desde el corazón de la familia. Sus palabras fueron crudas, dolorosas y profundamente reveladoras. ¿Qué verdad tan desgarradora confesó finalmente después de décadas de silencio? Ella, la hermana que cargaba con el peso simbólico de toda una nación. El mundo entero quedó paralizado de incredulidad en la mañana del 31 de agosto de 1997. Las pantallas de televisión y las ondas de radio difundieron las palabras que nadie deseaba escuchar. La princesa Diana había muerto. Un accidente de coche en París había terminado con su vida, con la de su compañero Dodi Fayed y con la del conductor Henri Paul, dejando a la humanidad entera en estado de shock. La persecución de los paparazzi a través del túnel del alma acabó en tragedia. Y aunque los médicos del hospital más cercano lucharon con todas sus fuerzas, la esperanza se desvaneció mucho antes del amanecer. En pocas horas, la pena colectiva se derramó en las calles de Londres y se extendió por el mundo. Multitudes comenzaron a concentrarse frente al Palacio de Kensington, con los brazos cargados de flores, notas escritas a mano y velas encendidas. Llegaban en silencio, con lágrimas en los ojos y con incredulidad en el alma. Nadie podía aceptar lo ocurrido. Hubo muchos aspectos de la actuación de la policía francesa que resultaron, incluso con el paso del tiempo, difíciles de comprender, casi inexplicables. Pero lo único cierto era el dolor. Desconocidos se abrazaban entre sí, unidos por una pérdida común. Diana había sido mucho más que una figura de la realeza. Era un símbolo de compasión, una voz poderosa en defensa de los más vulnerables, una mujer que se atrevió a romper las rígidas líneas de la monarquía. Su labor en la concienciación sobre el VIH-Sida y su valentía al alzar la voz contra el uso de minas antipersona le habían ganado no solo respeto, sino también un cariño profundo en todos los rincones del planeta. Y ahora, esa luz se había apagado. Para su familia, la pérdida fue devastadora y, lo que es peor, insoportablemente pública. Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de Diana, tuvo que asumir un papel que nunca había pedido, pero del que tampoco podía escapar. Entre las paredes del palacio recayó sobre ella la enorme responsabilidad de consolar a 2 niños destrozados, el príncipe William, de apenas 15 años, y el príncipe Harry, que solo tenía 12. No era únicamente el duelo lo que pesaba sobre sus hombros. También llevaba la carga de los corazones frágiles de sus sobrinos, del futuro mismo de la casa de Windsor, y de la memoria de una hermana amada, y al mismo tiempo, incomprendida. Los días posteriores estuvieron marcados por un silencio sobrecogedor, por planes meticulosos y por decisiones imposibles. Sarah colaboró estrechamente con funcionarios y con la Casa Real para preparar un funeral que estuviera a la altura de la extraordinaria herencia que Diana había dejado al mundo. Londres se convirtió en un mar de flores. Personas de todas partes del país, e incluso del extranjero, viajaron para dar su último adiós. El 6 de septiembre de 1997 quedó grabado en la historia moderna como una fecha imposible de olvidar. Millones de personas observaron con el corazón encogido cómo el ataúd de Diana, cubierto con el estandarte real, recorría las calles de Londres.
Junto a sus hermanos, Sara caminaba vestida de luto, el rostro marcado por el dolor, pero con una postura firme, inquebrantable. No era solo una hermana en duelo, era la guardiana silenciosa de la memoria de Diana, la encargada de preservar el recuerdo de una mujer que había conquistado al mundo. Sin embargo, sus responsabilidades no terminaron cuando las cámaras se apagaron. Como una de las ejecutoras testamentarias de Diana, Sara tuvo que enfrentarse a una tarea tan delicada como dolorosa, la de velar por los deseos más íntimos de su hermana. Ese papel exigía absoluta lealtad, un silencio sagrado y una confianza inquebrantable. Entre cartas, fotografías y objetos muy personales que jamás ningún extraño llegaría a comprender del todo, se escondían historias que pertenecían únicamente a Diana. Sara estaba decidida a protegerlos, no solo por respeto a la memoria de su hermana, sino también por William y Harry, que merecían heredar mucho más que joyas y documentos. Lo que realmente les correspondía era el retrato completo de quién había sido su madre. La tragedia de la muerte de Lord Mountbatten volvía a su mente en aquellos días, y Sara recordaba lo profundamente que se había compadecido del príncipe Carlos y de toda la familia real en ese momento. Ahora, sin embargo, el dolor era personal e irreversible. Los hijos de Diana merecían conocer la verdad, toda la verdad, acerca de la mujer que había marcado sus vidas para siempre. Y allí surgía un dilema inevitable. ¿Cuánto del mundo privado de Diana debía permanecer oculto? ¿Y cuánto pertenecía también a la historia y a las personas que sentían que ella había sido parte de sus propias vidas? Con gran cautela y una serenidad admirable, Sara caminó siempre sobre esa línea tan fina. Supo proteger con firmeza los fragmentos más íntimos de la vida de su hermana, al mismo tiempo que se convirtió en un puente entre los jóvenes príncipes y el legado que Diana había dejado tras de sí. Mediante gestos silenciosos, recuerdos compartidos en reuniones familiares, o la entrega de pertenencias cargadas de significado, Sara fue manteniendo vivo aquello que ninguna ley podía preservar: el espíritu de una madre valiente, generosa y cercana. La muerte de Diana dejó un vacío imposible de llenar, pero la determinación de Sara aseguró que su herencia emocional perdurara. No la cargó como si fuera una corona, sino como un deber nacido del amor más profundo. Incluso ahora, décadas después, persiste una pregunta que muchos se hacen. ¿Fue la silenciosa devoción de Sara lo que ayudó a que William y Harry se convirtieran en los hombres que son hoy? ¿O quizá lo único que consiguió fue recordarles, de manera constante, la herida de una pérdida que nunca pudo cicatrizar del todo? La duda queda abierta, y la reflexión continúa. Hay momentos en la vida en los que ni siquiera el paso de los años logra atenuar el dolor. Para Lady Sarah McCorquodale, la muerte de su hermana sigue siendo exactamente eso: una herida abierta, marcada por preguntas sin respuesta, por detalles contradictorios y por recuerdos demasiado pesados como para silenciarlos. Uno de los aspectos más inquietantes de aquella tragedia parece, en apariencia, algo sencillo: el cinturón de seguridad. Diana, una mujer conocida por ser casi obsesiva con la costumbre de abrocharse el cinturón en cada trayecto, no lo llevaba puesto la noche del accidente en París, aquel 31 de agosto de 1997. Sara lo ha comentado en entrevistas, subrayando lo inusual que resultaba ese hecho. Durante años había observado a su hermana hacer de la seguridad un auténtico ritual, un hábito automático. Y sin embargo, aquella noche no lo hizo. Ni Dodi Fayed ni el conductor Henry Paul lo llevaban tampoco. Solo el guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, el único que sobrevivió al choque, tenía su cinturón abrochado. Este detalle sigue atormentando el corazón de Sara. ¿Por qué Diana abandonó, precisamente esa noche, una costumbre que practicaba con tanta rigurosidad? ¿Fue una decisión tomada en un segundo, una distracción pasajera, o había algo más detrás? Sara nunca ha fingido tener la respuesta, pero admite que la contradicción la perturba profundamente. Y es que fueron los investigadores quienes señalaron que la ausencia de cinturones de seguridad
fue un factor clave que contribuyó al desenlace fatal. Como si ese misterio no fuera suficiente carga, Sara recuerda también con dolor el caos que se desató en las horas posteriores al accidente. Cuando la noticia se difundió por primera vez, los medios de comunicación aseguraban que Diana estaba herida, pero que se esperaba su recuperación. Sin embargo, dentro de las paredes de la residencia familiar Spencer, la verdad ya había sido comunicada. Diana había muerto. Durante casi 2 horas, el mundo entero se aferró a la esperanza mientras la familia soportaba la insoportable certeza. Esa cruel diferencia entre el duelo privado y la desinformación pública hizo aún más profunda la herida de Sara. Incluso hoy, ella revive la rabia, la incredulidad y la amarga sensación de que el pueblo fue engañado en uno de los momentos más oscuros de sus vidas. En realidad, Sara no solo tuvo que enfrentarse al dolor personal por la pérdida de su hermana, sino también a la mirada implacable de los medios de comunicación, que la criticaron con dureza, y a las restricciones impuestas por la familia real, marcada por una rígida tradición conservadora. Las contradicciones de aquella noche, la ausencia inexplicable del cinturón de seguridad de Diana, los informes contradictorios transmitidos por la prensa y el silencio oficial que siguió al accidente, dejaron en Sara dudas persistentes. No necesariamente una conspiración, pero sí preguntas abiertas que, con el paso de los años y sin respuestas claras, se transformaron en una forma de tormento permanente. A pesar de ese dolor, Sara no permitió que el duelo la definiera por completo. Tras la muerte de Diana, asumió silenciosamente la responsabilidad de preservar y transmitir el legado de su hermana. Participó en actos públicos. Apoyó organizaciones benéficas que Diana había defendido con pasión y se aseguró de recordar al mundo que la princesa no debía ser vista únicamente como una figura trágica. Gracias a sus esfuerzos, la memoria colectiva no se limita a la imagen de una mujer que iluminaba las portadas de revistas de moda, sino que también incluye a la mujer que visitaba hospitales, que abrazaba a los olvidados y que hablaba con valentía de problemas que muchos no se atrevían a mencionar. La influencia de Sara se extendió más allá de la opinión pública y llegó directamente a la vida de sus sobrinos, el príncipe William y el príncipe Harry. Ambos han repetido en numerosas ocasiones que las lecciones de su madre sobre compasión, servicio y resiliencia siguen marcando sus pasos. En ese sentido, Sara se convirtió en un puente entre el pasado de Diana y el futuro de sus hijos, recordándoles en privado y en público los valores que su madre había querido sembrar en ellos. Cada vez que Sara se mostraba junto a los príncipes, ya fuera en una conversación íntima o durante un homenaje oficial, parecía como si la voz de Diana siguiera presente, susurrando el camino que deseaba para ellos. Y el público, lejos de olvidar, nunca dejó de preocuparse ni de sentir admiración. Cada vez que Sara compartía un recuerdo o una reflexión, se reavivaba el interés global por Diana. No era el glamour real lo que fascinaba, sino la humanidad que representaba. Una mujer con defectos, con vulnerabilidades, pero también con la determinación de utilizar su posición para hacer el bien. Las palabras de Sara han garantizado que ese lado de Diana no se pierda entre mitos o leyendas, sino que siga vivo en la memoria de millones de personas. Sin embargo, la gran incógnita permanece. ¿Podrá Sara encontrar algún día paz respecto a los detalles no resueltos de París? ¿O esas preguntas sin respuesta seguirán proyectando una sombra sobre el legado que ella protege con tanto esmero? Es la paradoja de su vida, la guardiana de la memoria que al mismo tiempo lucha contra fantasmas que nunca terminan de disiparse. Lady Sarah Spencer, marcada desde su nacimiento por el peso del apellido y la tradición, ¿puede realmente liberarse de esas sombras y alcanzar la paz? Queda la duda abierta. Para comprenderlo, es necesario volver al inicio de su historia. Desde el principio, la vida de Lady Sarah Spencer estuvo ligada a la monarquía de un modo que pocos podrían haber imaginado. Nacida como Elizabeth Sarah Lavinia Spencer en 1955, fue la primogénita de John Spencer, Ochunos Conde Spencer, y de Frances Chan Kidd.
creció rodeada no solo de privilegios, sino también del peso constante de la herencia familiar. Sus hogares de infancia hablan por sí solos. Park House, en la finca de Sandringham, donde los pasos de los miembros de la familia real nunca estaban lejos, y Althorp House, la residencia ancestral de los Spencer desde 1508, un lugar impregnado de historia, grandeza y responsabilidad. En aquellos escenarios, entre pasillos señoriales y recuerdos de generaciones pasadas, Sarah aprendió desde muy joven lo que significaba vivir bajo el escrutinio de la tradición, un aprendizaje que más tarde marcaría toda su vida y su papel como hermana mayor de Diana. Fue dentro de aquellos muros señoriales donde se forjó el mundo de Sarah. Imagina crecer rodeada de retratos de antepasados que habían asesorado a reyes y reinas, caminar por pasillos adornados con obras de arte de valor incalculable, y jugar en jardines por donde, durante siglos, habían paseado las figuras más influyentes de la élite británica. Aquella no era una infancia corriente. Era, en muchos sentidos, una preparación para una vida que estaría inevitablemente entrelazada con el deber, el prestigio, y también, de tanto en tanto, con el pesado fardo de la expectativa pública. Su educación siguió exactamente ese mismo camino de refinamiento. En Riddlesworth Hall recibió no solo la formación académica necesaria, sino también una enseñanza fundamental en materia de etiqueta y normas sociales, esas reglas no escritas que gobernaban la vida aristocrática. Más tarde, en West Heath Boarding School, pulió su independencia y aprendió lo que significaba desenvolverse en los círculos más altos de la sociedad británica. La vida en un internado ofrecía disciplina y estructura, pero también exigía resistencia y resiliencia, cualidades que con el tiempo resultarían indispensables. Allí también forjó amistades con jóvenes que, al igual que ella, crecían bajo el mismo foco de privilegio y escrutinio constante. Y sin embargo, pese a las ventajas que su apellido le otorgaba, el camino de Sarah no estuvo exento de dificultades. Ser una Spencer significaba vivir bajo una vigilancia permanente, con ojos siempre atentos y susurros siguiéndola a cada paso. Cada movimiento de la familia atraía la atención pública, sobre todo debido a la cercanía que mantenían con la realeza. Con la finca de Sandringham, propiedad de la reina Isabel II, prácticamente en la puerta de su casa, era inevitable que Sarah terminara cruzando caminos con miembros de la familia real. Y esas coincidencias fueron, en realidad, mucho más cercanas de lo que la mayoría imagina. Años más tarde, recordando una de aquellas jornadas difíciles, Sarah llegó a confesar: «Obviamente estoy teniendo uno de los días más terribles de mi vida». Aquella frase resume lo que significaba crecer bajo semejante presión. Antes incluso de que Diana se convirtiera en la princesa del pueblo, Sarah ya había traspasado la frontera hacia el territorio real. Corrían los años 70 y el joven príncipe Carlos enfrentaba las presiones del deber, las rígidas tradiciones y la creciente expectativa pública de que debía casarse. En ese contexto, la figura de Lady Sarah llamó su atención. Lo que vino después no fue simplemente una amistad superficial, sino un breve y comentado noviazgo. La sola idea de que una Spencer pudiera casarse con el heredero al trono parecía casi un destino escrito, un enlace que uniría a dos familias históricas y que resonaría en la historia británica durante generaciones. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en las intrigas de palacio, la realidad resultó mucho más compleja de lo que aparentaba desde fuera. La relación nunca estuvo destinada a perdurar. El tiempo, las circunstancias y las tensiones internas hicieron que aquel vínculo se disolviera antes de poder consolidarse. La propia Sarah reconocería más tarde, con una franqueza que sorprendió a muchos, que nunca estuvo realmente enamorada del príncipe Carlos. Esa sinceridad desconcertó a la opinión pública de la época, acostumbrada a esperar declaraciones comedidas y discretas de parte de la aristocracia. Para Carlos, aquello fue un recordatorio más de lo complejo que resultaba encontrar una esposa capaz no solo de comprender las presiones únicas de su posición, sino también de resistir el escrutinio implacable de la vida pública y las exigencias de la monarquía. Para Sarah, en cambio,
Aquel breve noviazgo se convirtió en una lección de primera mano sobre el peso sofocante de las expectativas reales. Una carga que parecía sentirse más como un deber que como una oportunidad romántica. En cierto modo, se mostró aliviada al poder dar un paso atrás y retomar su vida lejos de la enorme maquinaria de palacio, evitando quedar atrapada en un destino que no sentía suyo. Y, sin embargo, el destino aún no había terminado de entrelazar a su familia con la historia de la corona británica. Apenas unos años después, sería su hermana menor, Diana, quien conquistaría el corazón de Carlos y, con él, la atención absoluta de la monarquía y del mundo entero. Esa ironía nunca ha pasado desapercibida entre los expertos y observadores de la realeza. Si la historia de Sara hubiera seguido otro rumbo, quizá el relato completo de la monarquía contemporánea habría sido radicalmente distinto. Así lo han señalado muchos analistas. La vida de Sara fue un recordatorio de que, a veces, incluso cuando alguien parece destinado a un papel en el escenario real, el corazón dicta otra cosa. Y en otras ocasiones, aunque uno no sea elegido, el destino encuentra un modo de mantener a la familia unida al poder, ya sea a través de caminos inesperados o de giros que nadie podía anticipar. El destino de Diana, de hecho, podría haber tomado un rumbo completamente diferente. Todavía hoy, algunos se preguntan si aquel breve capítulo de Sara con el príncipe Carlos influyó, de algún modo, en la futura relación de su hermana menor con el heredero al trono. ¿Le habló Sara de sus experiencias? ¿Le advirtió en silencio sobre las luces y sombras de la vida en palacio? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí resulta indiscutible es que la cercanía de Lady Sara a la corona le otorgó una perspectiva única, un conocimiento de primera mano sobre el atractivo y, al mismo tiempo, los peligros de cruzar el umbral hacia el círculo real. Mientras Diana se transformaba en un ícono mundial, Sara permaneció en un segundo plano, discreta, pero cargando con el mismo linaje noble y una profunda conexión con la historia de Gran Bretaña. Para muchos, ella representa el eslabón olvidado, la mujer que pudo haber sido reina pero que eligió seguir otro camino. En el interminable juego de conjeturas y qué habría pasado si, que alimenta las conversaciones sobre la realeza, esa decisión se mantiene como uno de los episodios más fascinantes. Es posible que las elecciones silenciosas de Lady Sara y su vida aparentemente común escondan, en realidad, la historia real más extraordinaria jamás contada. Antes de que Diana fuera proclamada la princesa del pueblo, existía su hermana mayor, Lady Sarah Spencer. En algunos aspectos, una mujer ordinaria, en otros, absolutamente extraordinaria. Educada en Riddlesworth Hall y más tarde en el internado West Heath, llevó una vida que, al menos en apariencia, parecía sorprendentemente normal para alguien nacida en el seno de la aristocracia. No buscaba atención, ni ansiaba títulos ni protagonismo. Pero el destino, como tantas veces ocurre en las vidas marcadas por la historia, tenía otros planes para ella. La realidad, sin embargo, no fue tan amable. Sara fue duramente criticada por la prensa sensacionalista y sofocada por la rígida estructura conservadora de la familia real. Su mayor influencia en la historia no vino de ambiciones personales, sino del lazo indestructible que compartía con Diana. Ambas hermanas eran inseparables, unidas por la confianza y el afecto genuino. Esa cercanía, paradójicamente, convirtió a Sara en blanco de ataques. Cada vez que los críticos buscaban debilitar a Diana, arrastraban también a Sara al ojo público. Y aún así, ella nunca retrocedió. Sara fue el escudo silencioso de Diana, la figura firme que se mantenía a su lado cuando la tormenta de la vida real se volvía insoportable. Cuando el matrimonio de Diana con Carlos se resquebrajó bajo el peso de las traiciones privadas y del implacable escrutinio público, Sara se convirtió en esa voz calma, casi invisible, que le recordaba que tenía la fortaleza suficiente para resistir. Muchos dicen que fue el caballero que Diana nunca encontró dentro de los muros del palacio. El apoyo que le permitió sobrevivir y, en muchos sentidos, resistir contra lo imposible. Pero la historia de Lady Sara no es solo una de lealtad.
también está marcada por una gran ironía. Antes de que Diana cautivara la atención de Carlos, fue Sara quien ocupó ese lugar en su corazón. Pocos lo recuerdan hoy, pero a finales de los años 70, Sara mantuvo un breve noviazgo con el príncipe de Gales. Aquella relación no duró mucho, pero provocó un gran revuelo cuando terminó abruptamente. Fue entonces cuando Sara pronunció una de sus frases más célebres: «Nunca me casaría con Carlos, ni aunque fuese el basurero ni aunque fuera el rey de Inglaterra». Una declaración audaz que acaparó titulares durante meses y que, tal vez, marcó silenciosamente el destino de toda la monarquía. El giro del destino fue inesperado. A pesar de aquella ruptura, Sara nunca abandonó del todo el círculo social de Carlos. De hecho, fue ella misma quien actuó como puente y presentó a su hermana Diana al heredero al trono. Un gesto aparentemente casual, sin intención de trascendencia, pero que acabaría cambiando la historia moderna. El romance entre Diana y Carlos creció rápidamente hasta convertirse en un espectáculo global, redefiniendo la imagen de la familia real, y concluyendo en una de las tragedias más dramáticas y conmovedoras del siglo XX. Incluso después de la trágica muerte de Diana en 1997, la lealtad de Sara nunca vaciló. Mientras muchos optaban por el silencio o un discurso prudente, ella se consagró con firmeza a mantener viva la memoria de su hermana y a sostener las causas que Diana había defendido con tanta pasión. En cada aparición pública, en cada palabra pronunciada en nombre de la difunta princesa, Sara transmitía la esencia de la compasión, la independencia y la humanidad, que habían hecho de Diana una figura amada en todo el mundo. En cierto modo, Sara se convirtió en la prueba viviente de que el legado de la princesa de Gales no era un mito, sino una llama aún encendida, custodiada con discreción por su hermana mayor. Sin embargo, los susurros nunca cesaron. Persisten las preguntas incómodas. ¿Fue la cercanía de Sara a Diana, su papel de protectora y al mismo tiempo de introductora ante Carlos, un factor inadvertido en los oscuros misterios que rodean el destino de la princesa? ¿Fue su rechazo al príncipe, décadas atrás, simplemente un gesto de honestidad personal? ¿O acaso el primer movimiento de un engranaje que acabaría desencadenando una de las tragedias más grandes de la monarquía moderna? Quizá nunca haya respuestas definitivas. Lo único cierto es que, sin Lady Sara, quizá nunca habría existido la princesa Diana, tal como el mundo la recuerda. Entonces, ¿qué fue realmente Lady Sara? ¿Una mujer que estuvo a punto de convertirse en reina? ¿O alguien que siempre estuvo destinada a permanecer en las sombras, moldeando la historia en silencio a través de decisiones que parecían menores, pero que resultaron trascendentales? Una hermana renunció a la corona. La otra la llevó hasta que su peso la aplastó. Juntas, sus vidas forman una de las historias más enigmáticas y fascinantes del ¿qué habría pasado si? En la historia de la realeza. Y entre esos capítulos ocultos, se encuentra uno particularmente sorprendente: la hermana que casi fue reina. Cada romance real, con sus fastos y protocolos, encierra un episodio olvidado. Y para el príncipe Carlos, uno de los más intrigantes no se escribió con Diana, sino con su hermana mayor, Lady Sara McCorquodale. Corría 1977 cuando la joven aristócrata atrajo la atención del heredero al trono durante el Royal Ascot. Carlos, entonces considerado el soltero más codiciado del mundo, estaba bajo la presión constante de encontrar esposa. La prensa británica, siempre ávida de titulares, especulaba a diario sobre quién conquistaría finalmente su corazón. En ese escenario, Sara parecía la candidata perfecta. Inteligente, elegante, miembro de una de las dinastías aristocráticas más antiguas de Inglaterra, los Spencer. Todo en ella transmitía la imagen de una mujer que encajaba a la perfección con el destino real. Durante un tiempo, la ilusión fue real. Amigos y allegados de la pareja hablaban de una chispa evidente, de una química natural, de respeto mutuo y de una comprensión sincera de las exigencias de la alta sociedad. Sara, gracias a su educación y a la disciplina de su crianza,
poseía la serenidad y la resistencia necesarias para soportar la presión de la vida pública. Conocía las reglas, los protocolos, los sacrificios. Sobre el papel, lo tenía todo para ser la esposa del futuro rey. Pero Sara, al igual que su hermana años más tarde, llevaba dentro un espíritu independiente, un rasgo que chocaba frontalmente con las tradiciones rígidas de Buckingham. Y en 1978, esa independencia la llevó a cometer lo que para muchos fue un error fatal. En lo que parecía una charla inofensiva con un par de periodistas, Sara habló con una franqueza que resultó devastadora para la monarquía. Admitió que disfrutaba de su relación con Carlos, pero confesó abiertamente que no estaba enamorada. Fue más allá. Afirmó que si alguna vez llegaba a casarse con él, seguiría viviendo a su manera, conservando sus intereses y valores personales. Aquellas palabras, que hoy sonarían modernas y hasta admirables, en el contexto de entonces cayeron como un trueno. En el universo real, donde la discreción y el secreto eran pilares intocables, que una posible futura reina revelara tan abiertamente sus sentimientos y su independencia resultaba inconcebible. No solo denotaba una falta de devoción romántica, sino también una negativa implícita a plegarse al molde rígido del deber real. Para el palacio, aquello fue demasiado. Para el príncipe Carlos, aquellas palabras de Sara fueron el final. El romance se cerró de forma abrupta, aunque sin rencores. Ambos se despidieron con cortesía, pero la posibilidad de que Lady Sara llegara a ser reina de Inglaterra se desvaneció en un instante. Mirando atrás, la pregunta resuena. ¿Fue Sara demasiado honesta para su propio bien? ¿O simplemente demasiado honesta para la corona? La historia pudo haber terminado ahí, relegada a una nota al pie en los anales de la realeza. Pero el destino, caprichoso, tenía preparado un giro inesperado. Tras Sara, la mirada de Carlos se posó en su hermana menor, Diana. A diferencia de Sara, Diana irradiaba una timidez cautivadora, un calor humano que conquistaba corazones y, sobre todo, una aparente disposición a moldearse al papel que la monarquía le imponía. En apenas unos años, aquella joven Spencer caminaba por el pasillo de la Catedral de San Pablo, el 29 de julio de 1981, convertida en la novia más observada del planeta. El mundo entero la vio, resplandeciente en un vestido de seda marfil, con una cola de 25 metros, mientras 750 millones de personas seguían en directo la boda del siglo. El cuento de hadas parecía consumado, pero bajo la capa de magia y grandiosidad, las grietas ya estaban presentes. La relación estaba marcada por expectativas desiguales, silencios incómodos y un vacío que ni las cámaras ni los titulares podían captar. A la opinión pública se le había vendido un cuento de príncipes y princesas. Lo que realmente se vivía tras las puertas del palacio era otra cosa. En medio de todo ese torbellino, Lady Sara permaneció como el único ancla constante en la vida de Diana. Más que una hermana, fue su cómplice, su confidente, la única capaz de comprender la soledad que se escondía detrás de las sonrisas públicas. Mientras los asesores aconsejaban y los amigos consolaban, solo Sara conocía de verdad la magnitud del sacrificio que suponía ser la esposa del heredero al trono. Su lealtad fue más allá de lo familiar. Asumió incluso el papel de dama de compañía oficial de Diana. Caminaba junto a ella en los compromisos públicos, la guiaba entre protocolos rígidos y la protegía discretamente del asedio implacable de los medios. Cada sonrisa de Diana en las fotografías, cada gesto de ternura hacia los desconocidos, estaba sostenido, aunque invisible, por la serenidad de Sara a su lado. Un episodio lo ilustra con claridad. El viaje real a Nepal en 1993. Diana, entonces ya una de las mujeres más fotografiadas del mundo, soportaba el peso insoportable de encarnar al mismo tiempo compasión y dignidad real. Aquella visita pudo haber sido un calvario, pero la calma de Sara le permitió a su hermana navegar el protocolo con una gracia natural. El mundo vio a una princesa saludando con ternura a extraños. Diana, en cambio, sabía que detrás de aquella fortaleza estaba su hermana, conteniendo las lágrimas y recordándole que no estaba sola.
Porque en el fondo, eso fue lo que Sara le dio. Normalidad. Una hermana que reía con ella, que escuchaba sin juzgar, que le recordaba que, detrás de los titulares, seguía siendo simplemente Diana. Y sin embargo, la pregunta sigue viva incluso décadas después. ¿Qué es lo que realmente llevó a Lady Sarah McCorquodale a llorar desconsolada a los 61 años? Fue el peso de los recuerdos, la sombra imborrable de aquella noche en París, o la certeza de que las decisiones más pequeñas de su vida habían cambiado, para siempre, el curso de la historia. El misterio permanece. Y quizá ahí radica la verdadera fuerza de esta historia. En los silencios de Sara, en lo que nunca dijo y en lo que siempre guardó como un acto de amor.